Tú nunca deberías haber existido, Angélica. Nunca. Si no fuera por Karen, jamás habría quedado embarazada de ti. Esas palabras no atravesaron el aire. Lo destrozaron. Rasgaron todo lo que yo creía que era real, todo aquello por lo que me había esforzado toda mi vida. La voz de mi madre no temblaba, no amenazaba con quebrarse, no mostraba el menor peso. Habló como quien comenta sobre el clima, como quien observa la temperatura del café. Y quizá esa fue la parte más cruel. La naturalidad. La ligereza. La certeza. Yo sostenía entre las manos el sobregrueso con el escudo de Harvard, el sueño que construí ladrillo por ladrillo mientras ella fingía que yo era invisible. Mi respiración estaba atrapada en algún punto entre los pulmones y la garganta. Sentía las piernas aflojarse, el piso perder textura, como si estuviera a punto de caer en un agujero que solo yo podía ver. Ella estaba sentada en el sofá, con ese aire impecable, el mismo que usaba cuando recibía visitas, como si fuera un personaje interpretándose a sí misma. El vestido azul, el peinado perfectamente recogido, la postura erguida, todo en ella parecía calculado, excepto por las palabras que acababa de lanzar como cuchillas afiladas directo a mi alma. No pude responder de inmediato. No porque estuviera sorprendida. En el fondo, siempre supe, de una manera torcida y silenciosa, que algo estaba mal en la forma en que ella me miraba, o mejor dicho, en la forma en que jamás me miraba de verdad. Pero escucharlo en voz alta, escucharlo de la boca de la mujer que se suponía debía amarme incluso antes de que yo existiera, era como ver mi propia identidad derrumbarse frente a mí. ¿Cómo dices? Mi voz salió fina, débil, casi infantil. Ella respiró hondo, apoyó las manos en las rodillas y se inclinó hacia adelante con una calma que me provocó náuseas. No finjas que no lo notaste, Angélica. Tú siempre fuiste necesaria, nunca deseada. Karen necesitaba un trasplante. Nosotros necesitábamos de ti. Sentí que el mundo se detenía. No disminuía. Se detenía. Los sonidos de la casa se volvieron distantes, apagados, como si estuviera bajo el agua. Podía escuchar los latidos de mi corazón en mi cabeza, demasiado rápidos, demasiado dolorosos. Entonces, susurré. Yo nací para ser un remedio. Ella sonrió, una sonrisa tan ligera y tan fría que me dieron ganas de vomitar. Naciste para salvar a tu hermana. Eso debería bastarte. La carta de Harvard resbaló de mis manos y cayó al piso con un golpe seco. Un sonido indigno de la importancia que tenía para mí. Miré ese pedazo de papel como si fuera de otra persona. Como si mi vida entera no hubiera sido moldeada por la obsesión de ser lo suficientemente buena, de ser vista, de oír un estoy orgullosa de ti que nunca llegó. Y en ese instante entendí algo horrible. No importaba lo que hiciera, jamás llegaría. ¿Sabías que yo soñaba con este momento? Dije sin darme cuenta de que lágrimas calientes ya corrían por mi rostro. ¿Sabías que estudié hasta desmayarme algunas noches? Que me esforcé hasta el límite, creyendo que, tal vez, algún día. Ella levantó la mano, interrumpiéndome con un gesto impaciente. Angélica, por favor, no dramatices. Yo amo muchísimo a Karen, y eso nunca va a cambiar. Ella casi murió. Tú nunca pasaste por eso. Siempre fuiste sana, fuerte, resistente. Cumpliste tu papel. No intentes convertir esto en una competencia para ver quién merece más afecto. Afecto. Solté una risa corta, temblorosa, desesperada. ¿Qué afecto? Ella solo suspiró, como si yo estuviera siendo un estorbo. Como si fuera un error con el que había aprendido a convivir. No por amor, sino por necesidad. Lo peor de todo, sabía que ella creía cada palabra. Deberías agradecer por existir, continuó. Si no fuera por la enfermedad de Karen, jamás habría sido concebida. Pero Dios quiso así. La medicina quiso así. Y nosotros hicimos lo que era necesario. Di un paso hacia atrás, luego otro, sintiendo mi espalda chocar contra la pared. El salón parecía torcido, inclinado, como si estuviera dentro de un tren descarrilando. Y entonces pasó algo que nunca olvidaré. Karen, mi hermana, mi luz, la única persona en esa casa que siempre me trató con verdadera ternura, apareció en la entrada de la sala. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos, como si hubiera escuchado todo. No le hables así,
gritó Karen, con la voz quebrándose. Pero mi madre giró el rostro con arrogancia. Karen, tú no entiendes. Ella necesita saber la verdad. Karen corrió hacia mí, sujetando mis hombros con fuerza, con desesperación. Yo nunca quise esto, lloró. Nunca. Nunca pedí que nacieras para salvarme. Tú eres mi hermana, Angélica. Mi hermana. No una donación ambulante. Tú no eres desechable. Tú eres todo para mí. Pero yo estaba demasiado entumecida para responder. Mi madre se levantó con calma, acomodó el vestido, pasó la mano por su peinado como si nada hubiese pasado. Las dos necesitan tranquilizarse. Solo dije lo obvio. Ahora, Angélica, recoge esas cartas y apaga las luces cuando termines. Voy a subir. Y se fue. Así de simple. Como si acabara de comentar el precio del supermercado. Karen se volvió hacia mí, llorando. Perdóname, intenté detenerla tantas veces. Te juro que intenté. Quise abrazarla. Quise decirle que estaba bien. Pero no podía hablar. Solo podía pensar en una cosa. Toda mi existencia no había sido fruto del amor. Había sido un procedimiento. Una solución. Un medicamento empaquetado en forma de bebé. Y antes de darme cuenta, las palabras salieron de mi boca. Voy a contarlo todo. Todo. No voy a dejar que ella controle mi historia. Porque, en ese instante, sentí de forma clara, casi profética, que mi vida estaba a punto de explotar. Y esa explosión no sería silenciosa. Para entender cómo llegamos a este momento absurdo, necesito volver 6 semanas atrás. Pero te prometo algo. El final vale cada segundo. Y nadie, especialmente ella, va a olvidar lo que estoy por hacer. 6 semanas antes de ese día, antes de la frase que destruyó todo lo que yo creía saber sobre mí, yo aún creía que existía una forma de conquistar el amor de mi madre. Me aferraba a esa fantasía como alguien que se aferra a una tabla en medio del mar. La esperanza dolorosa de que, si me destacaba lo suficiente, si era brillante, si me volvía incontestable, tal vez finalmente me vería como algo más que una herramienta. Era temprano en la mañana cuando todo empezó a desdoblarse, aún silencioso, aún inocente. Estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando un ensayo que quería enviar a Stanford. El sol entraba débil por la ventana, y el sonido del reloj en la pared parecía el único ruido del lugar. Mi café se había enfriado, pero ni cuenta me di. Pasé años condicionándome a ese estado, enfoque absoluto, disciplina rígida, nada más que el objetivo. Escuché pasos en el pasillo. Pasos leves, cuidadosos. Los reconocí al instante. Karen. Apareció en la puerta con aquel gesto dulce de siempre. Su cabello castaño recogido en una coleta desordenada, el rostro sin maquillaje, pijama azul claro. Una imagen simple, que siempre me transmitía paz. Me observó un segundo antes de sonreír suavemente. Te despertaste hace rato, ¿verdad? Dijo. Insomnio. Normal antes de una fecha límite, respondí sin levantar la vista del texto. Se acercó y apoyó las manos sobre la mesa. Ángel, necesitas dormir. Pasas noches enteras despierta. Eso no puede ser sano. Sonreí, pero fue una sonrisa vacía. La salud nunca ha sido un requisito aquí. Ella suspiró, como si cargara una culpa que no le correspondía. No digas eso. Estoy mintiendo. Bajó la mirada. Karen nunca negaba esas cosas. Nunca discutía cuando el tema era la diferencia abismal entre cómo nuestra madre la trataba a ella y cómo me trataba a mí. Y, con sinceridad, eso me dolía aún más. Porque saber que incluso mi hermana lo notaba significaba que no era exageración. No era imaginación. No era inseguridad. Era real. Cruelmente real. Karen abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchamos el sonido de tacones resonando en el pasillo. Ese sonido siempre me tensaba, como una alerta temprana de peligro. Mi madre entró en la cocina con su postura impecable de siempre, como si estuviera desfilando por una pasarela invisible. Buenos días, mis niñas, dijo, pero su mirada se posó únicamente en Karen. Buenos días, mamá, respondió Karen, sonriendo. Yo también saludé, pero en voz más baja. Buenos días. Ella no respondió.
Así de simple. Sin dudar. Sin pena. Como si mi existencia ocupase apenas la periferia de su percepción. Se sirvió café, se sentó junto a Karen y comenzó a conversar sobre algo completamente trivial, una publicidad que había visto, una vecina que encontró, un vestido que pensaba comprar. Hablaba entusiasmada, animada, riendo, llamando a Karen mi amor, mi luz. Yo estaba allí, invisible, como siempre. La pluma detenida en mi mano, el corazón encogido. No era una escena nueva. Era una escena diaria. Y aún así dolía, como si fuera la primera vez. Pero esa mañana, algo diferente sucedió. Mientras Karen hablaba sobre una presentación de la universidad, mi madre la interrumpió para tomarle la mano con cariño. Te admiro tanto, hija. Siempre has sido tan especial. Desde pequeña. Karen retiró la mano, incómoda. Mamá. Es verdad, mi amor. Eres la razón de todo. La razón de mi fuerza. La razón de mi lucha. Mi estómago se revolvió. Algo en esa frase tenía otra capa, una sombra, como si quisiera decir más, como si estuviera a punto de decir lo que jamás debería. Mamá, por favor, insistió Karen, casi en un susurro. No empieces. No voy a mentirnos, Karen. Rió, pero era una risa triste, casi resentida. Cuando te enfermaste, yo habría hecho cualquier cosa. Y la hice. El aire se volvió helado. Yo lo sentí en los huesos. Karen se levantó bruscamente. Basta. No frente a ella. Antes de que pudiera entenderlo, ellas ya estaban discutiendo. Mi madre con esa calma irritante, esa frialdad maquillada de racionalidad. Karen con los ojos llenos de lágrimas, intentando contener la rabia. Tú prometiste, dijo Karen, con la voz quebrada. Tú prometiste que nunca hablarías de eso. Que nunca la harías sentir que... Ella necesita saber la realidad. No de esta manera. Yo estaba inmóvil. Congelada. Cada célula de mi cuerpo sabía que esa conversación era sobre mí, y que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Karen, tú sabes que te amo más que a nada. Mi madre tomó su rostro con ambas manos, como si fuera un cristal delicado. Tú eres mi hija elegida por Dios. Mi regalo. Y estuve a punto de perderte. ¿Sabes lo que hice para salvarte? Lo sé, mamá, lloró Karen. Pero ella no nació para pagar ese precio. Nació porque era necesario. Fue entonces cuando el suelo empezó a quebrarse bajo mis pies. Karen apartó sus manos con violencia. No podías haber dicho eso. Ni siquiera podías pensarlo. Ella es nuestra familia, mamá. No es una herramienta. Yo tenía la boca abierta, pero ninguna palabra salía. Todo resonaba y se mezclaba como si estuviera bajo el agua. Mi madre me miró por un solo segundo, y ese solo segundo bastó para que yo viera todo lo que siempre había temido. Indiferencia. Frialdad. Ausencia total de amor. Desvió la mirada inmediatamente hacia Karen. Hicimos lo que se tenía que hacer. Tú estás viva, ¿no es así? Ella vino para cumplir un propósito. Y lo cumplió. Eso es lo que importa. Sentí el pecho contraerse de una forma que dolió físicamente. Como si una mano invisible apretara mi corazón hasta deformarlo. Y entonces escuché mi propia voz, casi sin reconocerla. Yo nací para salvarte. Karen se giró hacia mí de inmediato. No, Ángel. No la escuches así. No dejes que ella... No tergiverses las cosas, me interrumpió mi madre. Fue una decisión médica, racional, necesaria. Deberías estar agradecida. Agradecida. Agradecida por existir como herramienta. Agradecida por nunca haber sido amada. Agradecida por ser el residuo emocional de una tragedia ajena. Yo estaba paralizada. La cabeza me daba vueltas. Todo parecía distorsionado. Ángel, no lo creas, imploraba Karen. Yo nunca pedí eso, yo nunca. Yo te amo. Tú eres mi hermana. Mi hermana. Pero cuanto más hablaba Karen, más me quebraba por dentro. No por su culpa, sino porque todo encajaba demasiado bien. Todos los años de rechazo, de silencio, de distancia calculada, de frialdad disfrazada de civismo.
Y entonces vino el golpe final de esa mañana infernal. Mi madre se levantó, acomodó el blazer y dijo: «Me tengo que ir. Tengo una reunión. Cuando terminen con esta tormenta dramática, por favor ordenen la mesa». Y se fue, como si no acabara de destruir mi identidad. Karen me abrazó, pero yo estaba rígida, sin reacción, como si mi cuerpo fuera de vidrio a punto de hacerse añicos. «Lo siento», repetía una y otra vez. «Lo siento, lo siento». Pero yo no podía responder. Dentro de mi cabeza, una pregunta sonaba como un lamento interminable. Si yo no hubiera sido necesaria para salvar a mi hermana, ¿habría sido concebida? La respuesta estaba escrita en el silencio de la casa. Y dolía más que cualquier cosa que hubiera sentido. Aquella mañana, por primera vez, sentí la semilla de la rebeldía nacer dentro de mí. No era venganza todavía. Era un cuestionamiento profundo. ¿Quién soy yo fuera de la utilidad que me asignaron? ¿Y qué sucede cuando dejo de ser conveniente? Aún no lo sabía, pero esa pregunta lo cambiaría todo. En los días que siguieron a esa mañana, la casa entera parecía respirar al revés. El aire estaba más pesado, más denso, cargado de algo que no podía nombrar, pero que sofocaba. Cada objeto, cada corredor, cada silencio parecía consciente de lo que ahora sabía, o de lo que empezaba a admitir que siempre supe, pero nunca quise enfrentar. Me movía como quien camina después de un terremoto, pasos lentos, frágiles, como si el suelo pudiera partirse de nuevo en cualquier instante. Mi rutina de estudios, antes tan sólida, se volvió polvo. Leía la misma frase 10 veces sin absorber nada. Mi cuaderno, siempre organizado, estaba lleno de garabatos y palabras sin sentido. Me sentía rota, pero intentando funcionar como si nada hubiera pasado, porque si paraba, sabía que iba a derrumbarme por completo. Karen intentaba estar cerca de mí todo el tiempo. Aparecía en mi cuarto con pequeños gestos, té, fruta cortada, palabras de consuelo. Pero nada llenaba el vacío que crecía dentro de mí como un agujero infinito. Aún así, intentaba sonreírle. Intentaba decir estoy bien. Intentaba fingir que no me consumía la duda más cruel que una persona puede enfrentar, la duda sobre el propio valor de existir. Y entonces llegó la noche en que todo empeoró. Estaba en mi cuarto, acostada de lado, mirando la pared como si escondiera respuestas. La puerta estaba entreabierta. Escuchaba pasos en el pasillo, ecos de conversaciones lejanas, ruidos de la casa que siempre fueron normales, pero que ahora me parecían amenazantes, como si la casa estuviera susurrándome verdades que no quería escuchar. Fue entonces cuando escuché a mi madre hablando por teléfono. La voz llegaba desde la sala de estar, pero el tono era frío como hielo recién formado. Hice lo que pude, doctor. Karen está viva. Lo demás, no lo puedo controlar. Mi corazón se detuvo. Me incorporé lentamente, como si cualquier movimiento pudiera delatarme. Me acerqué a la puerta y la abrí apenas para oír mejor. No, no soy una mala madre, continuó. Solo prioricé a quien realmente lo necesitaba. Nunca mentí sobre eso. Karen merecía todo. Siempre lo mereció. La otra, bueno, cumplí con mi deber. Le di casa, comida, educación. Más de lo que muchas harían. No sabía que era posible sentir el corazón encogerse físicamente. La otra. Yo tenía un nombre. Tenía una vida. Tenía sueños. Había pasado noches en vela estudiando hasta perder la noción del tiempo. Había sostenido a mi hermana cuando lloraba. Había sido útil, amable, presente. Pero para ella, yo era solo la otra. Tuve ganas de romper la puerta, gritar, preguntarle cómo alguien podía hablar así de un hijo, pero mi garganta estaba cerrada. El dolor hacía un ciclo extraño entre adormecer y quemar. Sí, dijo después de un silencio. Ella se enteró. Karen no pudo mantenerse callada. Siempre supe que era demasiado blanda. Habría evitado esto unos años más, pero ahora ya que. Paciencia. Yo era un inconveniente. Una molestia que ella planeaba administrar por unos años más. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Solté el aire lentamente, con las manos temblando. Espero que lo maneje bien, dijo. Y si no, bueno, no es mi problema. No puedo obligar a nadie a ser fuerte.
Algo explotó dentro de mí. No sé si fue rabia. No sé si fue tristeza. No sé si fue el comienzo de mi transformación. Solo sé que me levanté, todavía temblando, y bajé las escaleras con pasos lentos pero decididos. No había planeado confrontarla. Solo sabía que no podía escuchar ni una palabra más. Cuando llegué al final de la escalera, ella ya había terminado la llamada. Estaba dejando el celular sobre la mesa, como si hubiera estado hablando de negocios triviales. Me vio. Y su mirada. No tenía culpa. No tenía arrepentimiento. Ni siquiera tenía sorpresa. Solo fastidio. Como si yo estuviera fuera de lugar. ¿Sigues despierta?, preguntó, como si estuviéramos en un comercial de familia perfecta. Escuché todo, dije. Mi voz era baja, pero firme. Todo. Ella cruzó los brazos. ¿Y qué? Se me fue el aire. ¿Cómo qué? ¿Y qué? Repetí. Soy tu hija. Ella inclinó la cabeza, analizándome como si fuera un objeto curioso en una vitrina. Tú eres la hermana de Karen, corrigió. Eso es lo que eres. Sentí el rostro arder. No intentes darle la vuelta, respondí, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Acabas de decir que no te importa si estoy bien o no. Ella rió. Una risa corta, casi burlona. Una risa que me revolvió el estómago. Angélica, por favor. Estás interpretando todo de forma dramática. Siempre has sido así. Exagerada. Demasiado sensible. Agota. Gaslighten. Lo reconocí al instante. Te escuché, insistí. Dijiste que yo era la otra. Dijiste que solo nací porque Karen lo necesitó. Ella me miró de arriba abajo, como aburrida de la conversación. No cambies el contexto. Lo dije en un momento de desahogo. Estaba estresada. Estás llevando todo al extremo. Eso solo demuestra que no estás emocionalmente preparada para nada de lo que crees merecer. Sentí como si me hubieran abofeteado. Es impresionante, continuó, ahora caminando lentamente por la sala como si ella fuera la víctima. Lo mucho que inventas en tu cabeza. Nunca dije que no te amo. Dijiste que nunca debería haber existido. Ella se detuvo. Respiró hondo. Y dijo la frase que lo cambió todo dentro de mí. Estás poniendo palabras en mi boca. Ese es tu problema. Quieres que el mundo gire a tu alrededor, cuando la verdad es que siempre fuiste secundaria. Y no tiene nada de malo. Secundaria. 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 La palabra resonó dentro de mí como una sirena. Sentí que algo se rompía. Algo grande. Algo que ni siquiera sabía que estaba sosteniendo. Tú no te das cuenta de cuánto duele, dije, con la voz temblando. O simplemente no te importa. Ella me miró como si estuviera observando a una niña haciendo un berrinche. Angélica, no tengo tiempo ni energía para lidiar con tus emociones ahora. Madura. Me quedé inmóvil. Totalmente inmóvil. Y, por un breve instante, sentí lástima por ella. Lástima. Porque estaba claro que ella creía que eso iba a destruirme. Porque estaba claro que ella creía que yo seguiría obedeciendo, callada, agradecida por las migajas emocionales que me daba. Porque estaba claro que ella creía que yo jamás reaccionaría. Pero en ese instante, una chispa nació dentro de mí. Subí las escaleras despacio, cada paso sonando como una sentencia. Karen salió de mi cuarto, asustada. Ella había escuchado todo. Ángel, perdóname, por favor. La abracé. La abracé como si fuera la última ancla que me mantenía en la realidad. Y le susurré. Voy a sobrevivir a esto. Ella lloró más fuerte, agarrando mi camisa con las manos temblorosas. Ella no sabe amar como debería. No permitas que te rompa. Tomé su rostro entre mis manos, con delicadeza. Ella no va a romperme, dije, más para mí que para ella. Solo me mostró quién ya no puedo seguir siendo. En ese instante entendí. El dolor ya no iba a controlarme. Pero antes de cambiar, necesitaba descubrir todo. Cada detalle. Cada mentira. Cada manipulación escondida. Y eso fue exactamente lo que hice. Después de aquella noche, pasé días intentando reorganizar mis emociones,
Pero ellas no obedecían. Venían como olas impredecibles. A veces me sentía anestesiada, como si nada hubiera pasado. Otras veces, el dolor regresaba con toda su fuerza, aplastando mi pecho hasta dejarme sin aire. Era como vivir en dos mundos al mismo tiempo. El mundo de la niña que aún quería ser amada, y el mundo de la mujer que comenzaba a ver la verdad con una nitidez brutal. Karen intentaba acompañarme en cada paso. Siempre presente, siempre cariñosa, siempre mirándome con una mezcla de culpa y desesperación. Pero también había algo extraño en ella. Una tensión. Un miedo constante. Como si supiera que había más de lo que yo escuché, más de lo que yo entendía. Y lo había. La verdad completa aún estaba escondida en algún lugar, y yo la necesitaba. No porque quisiera sufrir más, sino porque sentía que solo podría salir de ese infierno cuando entendiera todo lo que me había convertido en quien yo era. Fue una tarde de sábado cuando la reviravolta sucedió. La casa estaba silenciosa. Mi madre había salido a un evento social, de esos donde sonreía para las fotos fingiendo ser la madre perfecta. Karen estaba en su cuarto, estudiando. Y yo estaba en el pasillo, parada frente a la puerta del cuarto de mi madre. La puerta estaba entreabierta. Yo no entraba allí desde los 12 años. A ella no le gustaba que tocara sus cosas. Decía que yo era torpe, que rompía todo, que no tenía delicadeza natural como Karen. Pero algo en mí, ese día, me empujaba hacia adentro. Una intuición quemando en el pecho. Una corazonada de que allí había respuestas. Empujé la puerta con cuidado. La luz suave de la ventana iluminaba el cuarto impecable, frío, organizado como si nadie viviera realmente allí. El perfume de mi madre aún impregnaba el aire, ese olor caro, floral, demasiado elegante para combinar con la frialdad detrás de él. Entré. Y fue entonces cuando noté el detalle que cambió todo. Sobre el escritorio, el tablet estaba encendido. Desbloqueado. La pantalla activa. Como si hubiera salido con prisa y se hubiera olvidado de apagarlo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me acerqué. Cada paso parecía resonar en el cuarto, como si toda la casa me estuviera observando. En la pantalla había una conversación abierta. Yo no sabía si quería leer. No sabía si tenía fuerzas. Pero mis ojos desobedecieron antes de que pudiera decidir. La conversación era con alguien guardado como Dr. Martins. Y los mensajes. Los mensajes eran dinamita pura. Primero vi algo simple. Dr. Martins, ella va a preguntar otra vez sobre el historial médico. Necesitas mantener la narrativa consistente. Mi respiración falló. Hice scroll. Continuaba. Ella. Lo sé. Pero a veces Angélica insiste en saber detalles. Es demasiado curiosa. Demasiado inteligente. Demasiado inteligente. Ahora era un defecto. Seguí bajando, sintiendo la sangre volverse fría. Dr. Martins, no le diga sobre los procedimientos. No todavía. Eso le causaría un colapso emocional. Procedimientos. La palabra martillaba en mi cabeza. ¿Qué? ¿Qué significaba eso? Continué desplazándome, ahora con las manos temblando violentamente. Y entonces encontré los mensajes que cambiaron absolutamente todo dentro de mí. Ella, yo lo haría todo de nuevo por Karen. Absolutamente todo. Si tuviera que embarazarme 10 veces para salvarla, lo haría. Angélica fue solo el primer intento que salió bien. Primer intento. Primer intento. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Yo era un intento? ¿Un experimento? ¿Un número en una secuencia descartable? No podía respirar. Seguí leyendo. Dr. Martins, ella no sabe lo demás. Pero lo sabrá algún día. No será culpa tuya. Ella. No quiero que lo sepa. Ya es lo suficientemente dramática. Si descubre que nació solo para donar médula, y que la criamos sin vínculo emocional por eso, nunca nos va a perdonar. Solté un sonido extraño, una mezcla de risa y sollozo. Criada sin vínculo emocional. A propósito. Deliberadamente. Cuidadosamente. Yo no era solo ignorada. Fui condicionada. Fui programada para ser invisible. Mis ojos ardían. Todo mi cuerpo temblaba. Me apoyé en el escritorio para no caer. Seguí bajando,
aunque cada palabra abría una herida nueva. Ella, nunca pude verla como hija. No para eso nació. Necesitaba que fuera fuerte, sana, emocionalmente resistente. No podía encariñarme. No podía flaquear. Llevé la mano a la boca para ahogar un grito. Yo era un proyecto. Una inversión clínica. Un instrumento terapéutico. Y entonces llegó el golpe final. El golpe que me revolvió el estómago y quebró mi alma de forma irreversible. Doctor Martins, ella nunca debería saber que casi la abortaste cuando descubriste que no serviría como donante en el primer análisis. Menos mal que la segunda evaluación dio compatibilidad. Pero el daño psicológico sería devastador. Sentí que el piso desaparecía debajo de mí. No solo era indeseada. Yo casi no existí. Por no servir. Por no ser útil. Por no cumplir la expectativa biológica de salvar a otra persona. Mis piernas fallaron y me dejé caer al suelo, apoyada en el escritorio, ahogándome en mi propio llanto. No lloraba solo por la revelación. Lloraba por todo lo que nunca tuve, por todo lo que siempre quise y que ahora sabía que jamás vendría de ella. Yo era una función. No una hija. Nunca una hija. La puerta del cuarto se abrió de golpe. Karen entró, y cuando vio mi estado, corrió hacia mí como si el mundo se estuviera derrumbando. Ángel, ¿qué pasó? ¿Qué tú? Ella vio el tablet sobre la mesa. Vio la conversación abierta. Vio mi rostro destruido. Y en ese instante supe que ella lo sabía. Quizá no todo. Pero lo suficiente. Ángel, no, por favor, no, lloró, arrodillándose a mi lado. Yo quería protegerte de esto. La miré con los ojos llenos de lágrimas, la voz rota, casi irreconocible. Karen, yo casi no existí. Ella cerró los ojos, como si fuera su culpa. No lo era. Pero entendía el peso que ella cargaba. Tú no eres un error, dijo, sosteniendo mi rostro con sus manos temblorosas. Tú eres mi hermana. Mi alma. Mi mitad. Yo nunca habría sobrevivido sin ti. Mi voz salió como un susurro desesperado. Pero nuestra madre habría sobrevivido sin mí. Karen se desplomó en mi hombro, llorando convulsivamente. Y yo lloré con ella. Lloramos por todo lo que nos arrebataron. Lloramos por el amor que nunca recibimos en igualdad. Lloramos por la verdad que ella intentó esconder, y que ahora quemaba todo a nuestro alrededor. Cuando el llanto finalmente disminuyó, sentí algo nuevo dentro de mí. Ya no era tristeza. Ya no era desesperación. Era algo más afilado. Más denso. Más frío. Algo que nacía de las cenizas de lo que quedaba de mí. La certeza de que no iba a permitir que ella siguiera definiendo quién yo era. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que exponer todo. Sabía que tenía que recuperar mi vida y destruir la narrativa que ella construyó sobre mí. Pero antes, necesitaba confrontarla. Y esta vez, no iba a temblar. Karen siguió abrazándome varios minutos, como si intentara recomponer los pedazos rotos que había dentro de mí. Pero por primera vez desde que todo comenzó, su abrazo, aunque sincero, aunque desesperado, no era suficiente para detener la tormenta que ardía en mi interior. Era un dolor profundo, antiguo, con raíces en cada esquina de mi historia. Un dolor que, de repente, había encontrado un nombre, un motivo, un origen. Y por eso, nunca más podría ser ignorado. Cuando finalmente me levanté del suelo, ya no era la misma. Algo dentro de mí se había endurecido, como si la inocencia que restaba hubiera sido arrancada a la fuerza. Me miré en el espejo junto al armario y no reconocí mis propios ojos. Estaban distintos. No eran los ojos de una niña intentando merecer amor. Eran los ojos de alguien que había despertado a la verdad y que ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Karen lo notó. Se puso de pie, sosteniendo mis manos con fuerza. Ángel, por favor, dime qué estás pensando. Respiré hondo, sintiendo el aire entrar en mis pulmones como si estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Voy a hablar con ella. Karen abrió los ojos, horrorizada. No ahora. Estás demasiado alterada. Ella va a lastimarte más. Siempre sabe dónde golpear. Desvié la mirada hacia la tablet aún abierta sobre la mesa.
Ella ya me lastimó, respondí. Nada que venga después puede ser peor que lo que acabo de descubrir. Karen sostuvo mi rostro otra vez, ahora con más firmeza, como si quisiera evitar que yo cayera en un abismo. No tienes que enfrentar esto sola. Déjame ir contigo. Negué con la cabeza. Esa conversación es entre ella y yo. Y antes de que pudiera responder, salí del cuarto, con las manos todavía temblando, pero con los pasos firmes. Cada escalón parecía anunciar lo que estaba por ocurrir. Era como si la propia casa contuviera la respiración. Mi madre llegó aproximadamente 1 hora después. Yo estaba sentada en el sofá de la sala, esperando, como alguien que se sienta en un tribunal a punto de escuchar su sentencia. Pero, por primera vez en mi vida, no tenía miedo de la acusación. Estaba esperando mi turno de hablar. La puerta se abrió. Los tacones resonaron. Ella entró con la postura impecable de siempre, sosteniendo su bolso caro como si guardara algo valioso. Cuando me vio, arqueó ligeramente una ceja. «¿Todavía estás despierta?», preguntó, quitándose el blazer y colgándolo con calma en el perchero. Respiré hondo. «Necesitamos hablar». Ella no me miró de inmediato. Estaba demasiado ocupada guardando las llaves, sacando el celular de la bolsa, organizándolo todo con una precisión irritante. Después de 5 largos segundos, finalmente dijo: «¿Sobre qué?». Yo ya no tenía paciencia para rodeos. «Sé todo». Por fin me miró. Y, por un instante diminuto, juro que vi el susto en sus ojos. Fue rápido, casi imperceptible, pero yo lo vi. Vi el choque, el miedo, la conciencia de que la verdad se había escapado del lugar donde la guardaba. Pero tan rápido como apareció, desapareció. Fue reemplazado por ese aire de desdén educado que ella usaba como máscara. «¿Todo qué, Angélica?», preguntó, cruzándose de brazos. Me levanté del sofá despacio, sintiendo el corazón golpear con fuerza, pero sin perder el control. Vi los mensajes. La conversación con el doctor Martins. «Sé que no querías que yo existiera. Sé que intentaste abortarme. Sé que solo nací porque Karen necesitaba un trasplante. Sé que nunca me viste como hija. Sé todo». Ella parpadeó. 1, 2, 3 veces. Luego soltó un suspiro molesto, no de ira, sino de incomodidad. Como si yo estuviera interfiriendo en su paz con mis dramas. «No puedo creer que revisaras mis cosas», fue lo primero que dijo. Sentí la sangre hervir. «¿Eso es todo lo que tienes para decir?». Ella caminó hasta la poltrona, se sentó con elegancia, cruzó las piernas y apoyó las manos sobre la rodilla. «Angélica, estás completamente fuera de ti. Esos mensajes están sacados de contexto». «¿Fuera de contexto?». Mi voz subió sin que yo lo quisiera. «Dijiste que yo era el primer intento. Que casi me abortaste porque no servía. Que nunca creaste vínculo conmigo. Que yo era un proyecto, una función, una herramienta médica. ¿Cómo se supone que eso tiene contexto?». Ella inclinó la cabeza. «No voy a discutir esto contigo mientras estés en ese estado emocionalmente inestable». Gaslighten. Otra vez. ¿La diferencia ahora? Yo lo reconocía. Y ya no lo aceptaba. «No estoy inestable», respondí, con la voz firme. «Estoy lúcida por primera vez». Ella soltó una risita corta, cargada de superioridad. «Por favor, Angélica. Siempre has tenido esa tendencia a exagerarlo todo. Por eso es tan difícil tratar contigo». Di un paso adelante. «No intentes darle la vuelta. No intentes hacer parecer que estoy reaccionando de forma desproporcionada. Yo leí todo. Vi todo. No puedes deshacer lo que leí». Ella se pasó la mano por el cabello, aburrida. «¿Y qué quieres que diga exactamente? ¿Que me arrepiento? ¿Que lo haría diferente? ¿Crees que habría dejado morir a tu hermana?». «No», grité, sintiendo mi cuerpo temblar de indignación. «Pero podías haber intentado amarme también. Yo no pedí nacer, pero ya que nací, podías al menos haber intentado fingir que yo era importante». Ella se levantó de golpe, golpeando la mesa con fuerza, algo que jamás la había visto hacer. «Importante», gritó. «Tú no tienes idea de lo que yo viví, de lo que atravesé, de lo que tuve que sacrificar. Karen casi murió, Angélica. Murió.
Yo hice todo por ella. Todo. Y tú nunca entendiste que no podía ser débil contigo. No podía encariñarme. No podía correr el riesgo de perderte también. Guardé silencio. La sala guardó silencio. Ella respiraba rápido, el rostro enrojecido, las manos temblando. Y por primera vez, ella mostraba emoción. Pero no era amor. No era arrepentimiento. Era resentimiento. Ella me culpaba por el dolor que vivió. Por la enfermedad de Karen. Por la necesidad de embarazarse. Por el miedo que la consumió años atrás. Yo era un recordatorio vivo de la peor etapa de su vida. Eres injusta, dije, con la voz baja pero afilada. Yo era solo una niña. Una niña que no pidió nada. Una niña que quería un abrazo. Estoy orgullosa. Felicidades. Nada más. Cosas simples. Cosas que le dabas a Karen todos los días. Ella no respondió. ¿Y sabes qué es lo que más duele? Continué. Que no te arrepientes. Ni un poco. No sientes nada. Ella inhaló, y el hielo volvió lentamente a sus ojos. Hice lo que era necesario, dijo. Y estás viva, ¿no? Tuviste oportunidades, estudios, comida, casa. Deberías agradecer. Sonreí. Pero fue una sonrisa amarga. Una sonrisa que jamás había dado. Creo que por fin lo entendí, dije. Tú nunca vas a ser capaz de amarme. Ella quedó quieta. No lo negó. No intentó argumentar. No se defendió. Su silencio fue la confirmación final. Y en ese silencio nació una decisión dentro de mí. Yo ya no iba a mendigar amor. Yo ya no iba a intentar demostrar valor. Yo ya no iba a aceptar la narrativa que ella construyó sobre mí. Me di la vuelta para subir las escaleras. Y antes de dar el primer paso, dije, ya no voy a ser útil para ti. Ella respondió con la voz fría como acero. Entonces no sirves para nada. Me detuve 2 segundos. Sentí la frase atravesar mi piel como una hoja ardiente. Pero no miré atrás. Porque en ese instante, decidí que iba a destruir todo lo que ella construyó sobre mí. Y reconstruir quien yo era, desde cero. Cuando subí esas escaleras después del enfrentamiento, sentí como si dejara atrás la cáscara antigua de mi existencia. Cada peldaño arrancaba algo de mí, la niña que imploraba amor, la hija que quería reconocimiento, la persona que creía que un día sería suficiente. Todas esas versiones murieron lentamente mientras subía, y algo más fuerte, algo que nunca imaginé tener, comenzó a nacer en su lugar. Karen estaba sentada en mi cama, apretando las manos entre sí, nerviosa. Se levantó en cuanto me vio entrar. ¿Cómo fue?, preguntó, con la voz tensa, casi temblorosa. Cerré la puerta detrás de mí. El sonido seco resonó en el cuarto, como si marcara un punto sin retorno. Fue lo que tenía que ser, respondí. Ella confirmó todo. Karen cubrió su boca con las manos, los ojos llenándose de lágrimas. Ángel, lo siento. No quería que vivieras esto así. Me acerqué y respiré hondo antes de decir la verdad desnuda. No fue tu culpa. Tú siempre intentaste protegerme. Pero ahora es diferente. No voy a seguir viviendo para hacer algo para ella. Karen tomó mi brazo, desesperada. ¿Qué vas a hacer? Me senté en la cama, con el corazón latiendo de un modo nuevo. No era miedo, ni tristeza, ni pura ira. Era enfoque, claridad, una determinación fría. Voy a arrancarle el poder que ella cree tener sobre mí. Karen abrió los ojos, horrorizada. Ángel, no hagas algo que te lastime más. Sonreí, pero ya no era una sonrisa triste. Era una sonrisa obstinada, renacida. No voy a lastimarme. Ella sí. Karen negó con la cabeza. Ella es mi mamá, nuestra mamá. Por más horrible que sea, esto va a destruirnos. No, Karen, respondí con firmeza. Ella ya nos destruyó. Y tú lo sabes. Pero ahora, se acabó el silencio. Se acabó el miedo. Se acabó la obediencia. Karen me miró durante largos segundos. Luego, con lágrimas corriendo por su rostro, dijo la frase que nunca imaginé escuchar. Te apoyo. En lo que sea.
Esas palabras me quebraron de un modo inesperado, pero no hacia atrás. Hacia adelante. Como si reactivaran algo en mí que yo pensaba muerto. Desde esa noche, mi cuarto se convirtió en mi centro de operaciones. Necesitaba un plan. Necesitaba una estrategia. Necesitaba precisión. Y, sobre todo, necesitaba aprender a jugar el juego que mi madre creía dominar. Comencé observando patrones. Ella siempre fue obsesionada con la reputación, la imagen, el estatus social. Todo en su vida estaba construido para parecer impecable. La carrera, los discursos, las apariciones públicas, las cenas elegantes, la forma en que movía el cuerpo con perfección teatral. Mi madre valoraba más lo que los demás pensaban de ella que cualquier conexión real. Ella tiene una imagen, pensé. Una imagen que puede romperse. Y eso me dio fuerza. Karen me ayudó con cosas que yo jamás habría descubierto sola. Conocía detalles del pasado de mi madre que yo nunca imaginé. Sabía dónde estaban guardados documentos médicos, fotos antiguas, incluso grabaciones de conversaciones que los médicos tuvieron con mis padres en los primeros años de su enfermedad. ¿Por qué tienes todo esto?, le pregunté cuando trajo una caja llena de papeles y sobres a mi cuarto. Karen dudó antes de responder. Porque sabía que un día ibas a necesitar entender todo, aunque yo nunca quisiera que ese día llegara. Toqué la caja como si fuera algo sagrado, pero era más que eso. Era munición. Era verdad. Era el poder que ella siempre me negó. Dios mío, Karen, esto puede destruirla. Karen tragó saliva. Lo sé. Pasé horas leyendo todo. Cada documento. Cada informe médico. Cada anotación. Y, cuanto más leía, más caía la máscara de mi madre. Ella había firmado consentimientos, solicitado procedimientos, conversado con psicólogos especializados en distanciamiento emocional parental, un término que me dio ganas de vomitar. Ella había planeado no amarme. Se había preparado para eso. Había construido estrategias para mantener esa distancia. Yo era un proyecto clínico. Nunca una hija. Cuando terminé toda la caja, mi cabeza latía con fuerza. Pero mi mente, por primera vez, estaba en paz. Una paz extraña, fría, pero sólida. Sé exactamente lo que voy a hacer, dije, levantando la mirada hacia Karen. Ella se sentó a mi lado, nerviosa. ¿Qué vas a hacer? Respiré hondo. Voy a exponerla. Ángel. No la interrumpí. No voy a hacer un escándalo. No voy a gritar. No voy a romper nada. No voy a hacer una escena. Karen frunció el ceño. Entonces, ¿cómo? Lo haré como ella más teme, silencioso, calculado y público. Karen guardó silencio unos segundos antes de preguntar. ¿Vas a hablar con ella primero? Sí, respondí con firmeza. Pero esta vez voy preparada. Voy con pruebas. Voy con todo lo que ella intentó esconder. Y cuando intente invertir la situación, porque lo hará, usaré sus propias palabras en su contra. Karen cerró los ojos, como si intentara aceptar aquello. Angélica, ¿estás segura? Toqué su mano. Nunca estuve tan segura de algo. La oportunidad llegó al día siguiente. Todos los primeros lunes del mes, mi madre participaba en una reunión del comité directivo del hospital donde Karen había sido tratada. Un evento grande, con médicos, directores, inversionistas, periodistas de salud. Una reunión formal, con discursos, presentaciones y, por supuesto, fotógrafos. Era el lugar perfecto. Ella estaría cómoda, poderosa, en la cúspide de la reputación perfecta que había construido. Y sería exactamente allí donde su máscara se rompería. Sabía que no podía simplemente aparecer y soltar todo. No. Necesitaba algo más refinado. Más elegante. Más devastador. Algo a la altura de todo lo que ella me hizo sentir durante 18 años. El plan tomó forma en mi mente con una claridad casi aterradora. Voy a destruirla en el mismo altar donde ella cree ser invencible. Pasé el resto de la noche imprimiendo documentos, separando pruebas, destacando partes importantes de los informes médicos. Karen me ayudaba en silencio, con lágrimas que se escapaban de vez en cuando. Pero no dudaba. No retrocedía.
Esto es una locura, murmuró en un momento. Es justicia, corregí. Al día siguiente, desperté diferente. Ya no era la Angélica herida, destruida, rogando por amor. Era alguien que entendía su valor, y que entendía el dolor que había cargado. Me arreglé con calma, cabello recogido, un blazer negro simple, postura firme. Karen me miró como si estuviera viendo a otra persona. «Te ves fuerte», dijo. «Lo soy», respondí. «Y hoy ella lo va a ver». Salimos juntas, pero solo yo entré al auditorio. Karen me observó desde afuera, con un nudo en el pecho que sentí incluso a la distancia. Cuando entré, la sala estaba llena. Médicos conversando en grupos, directores ajustando papeles, fotógrafos probando ángulos. Todo impecable, organizado, tal como a mi madre le encantaba. Y ahí estaba ella. Imponente, elegante, sonriente, dominando el ambiente. No me vio entrar. Y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No de miedo, de anticipación. El momento se acercaba. Y yo estaba lista. El auditorio estaba iluminado por una luz blanca casi quirúrgica, dándole a todo un aire de perfección artificial, el tipo de perfección que mi madre amaba exhibir. Me quedé unos segundos en el fondo, observando cómo se movía entre los invitados. Sonreía, saludaba, estrechaba manos, inclinaba el cuerpo ligeramente cuando hablaba con algún director importante. Cada gesto era calculado, elegante, impecable. Ella era una actriz. Y ese era su escenario favorito. Pero hoy ella no dirigía la obra. Tomé la carpeta con los documentos que había separado. Sentí la textura dura entre mis dedos. Era extraño pensar que mi liberación y su ruina empezaban con algo tan simple como papel. Una enfermera pasó a mi lado y me sonrió con amabilidad. Solo entonces noté que estaba temblando un poco. Respiré hondo, enderecé los hombros y caminé hasta la primera fila. Estaba llena. Sillas ocupadas por profesionales que admiraban a mi madre. Gente que la veía como referencia, liderazgo, inspiración. No tenían idea. El director del hospital subió al escenario y dio la bienvenida. Hubo aplausos. Cámaras. Periodistas anotando. Mientras todos prestaban atención a la introducción, mi madre sacó el celular para revisar algo por última vez. Y cuando levantó la mirada, finalmente me vio. El impacto fue inmediato. Su sonrisa se congeló. Su postura se tensó. Parpadeó muy rápido, una señal que siempre noté cuando algo la incomodaba profundamente. Caminó hacia mí con pasos calculados, tratando de mantener la compostura. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, con voz baja pero dura como acero. «Observando», respondí sin apartar la mirada. Analizó mi expresión y supe que entendió que algo había cambiado. No había miedo en mí. No había súplica. Yo no estaba allí como hija. Estaba allí como verdad. «Esto no es apropiado», Angélica continuó. «Esta reunión es cerrada. No tienes motivo para». «Tengo todos los motivos del mundo». Su voz vaciló un segundo. Minúsculo, pero suficiente para notar su inquietud. Antes de que pudiera responder, el director anunció: «Doctora Margaretti, por favor, suba al escenario». Ella respiró hondo, recompuso su sonrisa y subió las escaleras con su habitual aire de grandeza. «Señoras y señores», dijo el director, «la doctora Margaretti hablará ahora sobre ética médica y las implicaciones emocionales en el tratamiento de enfermedades raras». Ironía. Pura ironía. Me senté. La carpeta sobre mis piernas. Mi corazón latiendo constante, firme. Ella comenzó a hablar. El discurso era perfecto, como siempre. Cada palabra estudiada. Cada pausa precisa. Como profesionales de la salud, decía, tenemos la responsabilidad de cuidar a los pacientes con amor, respeto y total dedicación. Nunca, jamás, debemos permitir que decisiones difíciles deshumanicen a quienes tratamos. La audiencia asentía, admirada. Alguien incluso murmuró: «¡Qué hermoso!». Casi solté una carcajada. Cuando terminó, hubo aplausos. Fotógrafos corrieron para capturar su imagen. Flashes iluminaban su rostro. Ella estaba radiante, la imagen perfecta de la profesional ejemplar. Era ahora.
El director abrió la ronda de preguntas. Me puse de pie. En ese instante, sentí todas las miradas girar hacia mí. Pero la única mirada que importaba era la de ella. Sus ojos se abrieron apenas. No lo esperaba. No lo quería. Pero no podía negarme sin perjudicar su imagen. Sí, la joven de la primera fila, dijo el director, señalándome. Sostuve la carpeta con una mano. Y con la otra, tomé el micrófono. Mi voz salió clara, firme, sin temblar. Mi nombre es Angélica. Un murmullo recorrió el auditorio. Muchos habían oído hablar de mí, siempre como la hija estudiosa, la chica que ingresó en tantas universidades. Nunca como la persona que realmente era. Respiré hondo. Y la doctora Margaretti es mi madre. Más murmullos. Algunos sonrieron, admirando la familia perfecta. Ah, si supieran. Mi madre mantuvo el gesto profesional, pero sus ojos me suplicaban silenciosamente. Detente. Ya. Pero yo no me detuve. Quisiera hacer una pregunta sobre ética. El director sonrió, complacido. Por supuesto, joven. Adelante. Me giré ligeramente hacia la audiencia y luego hacia ella. ¿Cómo explicaría usted, doctora Margaretti, comencé, la decisión de embarazarse de mí exclusivamente para salvar a otra hija? Silencio inmediato. Un silencio tan absoluto que parecía presionar las paredes. Mi madre palideció. Su mano tembló. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Continué. ¿Cómo explicaría haber planeado no crear vínculo emocional conmigo? Un médico detrás de mí dejó caer su bolígrafo. Varias personas respiraron hondo. ¿Cómo justificaría haber intentado abortarme cuando creyó que yo no sería una donante compatible? Alguien se atragantó. Otra persona murmuró, Dios mío. Mi madre por fin intentó reaccionar. Eso es absurdo, dijo, intentando reír con nerviosismo. Angélica, querida, esto no es más que un... Abrí la carpeta. Levanté el primer documento. Estos son informes médicos firmados por usted y el doctor Martins, describiendo todos los procedimientos y evaluaciones previas a mi nacimiento. Sus ojos se abrieron más. Sus manos se tensaron. Levanté el segundo documento. Aquí están las conversaciones donde usted afirma no haber tenido intención de amarme jamás. El shock fue palpable. Los médicos comenzaron a murmurar indignados. Los periodistas levantaron sus celulares. Mi madre perdió su sonrisa. Perdió su postura. Perdió el control. Eso es privado, gritó. No tienes derecho. Yo tengo todo el derecho, la interrumpí, mi voz resonando en el auditorio. Porque soy la niña que nació de ese plan. Soy la persona cuya vida fue moldeada por decisiones que usted ahora presenta como actos de heroísmo. Ella dio un paso atrás. Un fotógrafo capturó exactamente ese momento. Me acerqué al escenario. ¿Es ético, doctora?, pregunté, usar a un hijo como herramienta, criarlo sin amor, deliberadamente, tratarlo como un procedimiento médico en lugar de una persona? Su voz falló. Eso no es verdad, eso no es. Todo está documentado. Puse la carpeta sobre la mesa del escenario. Silencio absoluto. Ella miró los papeles como si fueran bestias a punto de devorarla. Y entonces, por primera vez en su vida, ella tembló. Tembló visiblemente. Frente a todos. Con el micrófono encendido. Yo. Nada salió. La mujer perfecta acababa de desmoronarse. El director, confundido y avergonzado, intentó intervenir. Doctora, esto es serio. Estas acusaciones, estos documentos. Ella negó desesperadamente. No, esto es manipulación. Esto es drama. Ella siempre fue dramática. Siempre distorsionó todo. ¿Distorsioné?, repetí, levantando una ceja. Distorsioné cuando dijo que yo era secundaria, cuando dijo que debía agradecer por existir, cuando me llamó primer intento, cuando planeó no amarme. Mi madre se llevó las manos a la cabeza. Detente, detente, Angélica, tú no entiendes. Yo hice eso para salvar a tu hermana. Todo lo que hice fue para salvar a Karen.
¿Y quién me salvó a mí? Esa frase cayó sobre ella como una sentencia. Sus piernas finalmente cedieron, y cayó sentada en la silla detrás de sí, completamente derrotada. Los médicos la observaban con indignación. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Fotógrafos capturaban cada expresión, cada lágrima que comenzaba a caer. Su reputación, su máscara, su imperio emocional. Todo se estaba derrumbando frente a mí. Karen entró corriendo al auditorio justo en ese instante. Vio a nuestra madre temblando, al público en shock, y me vio a mí de pie, firme, intacta, finalmente entera. Ella se acercó y tomó mi mano, como si dijera, «Lo lograste». Miré a mi madre una última vez. Y dije, «No nací para servirte. Nací, a pesar de ti». Los flashes captaron exactamente ese momento. Y así, frente a todos, la mujer que siempre me hizo sentir invisible finalmente vio quién era yo. No un experimento. No una herramienta. No un error. Sino su ruina. Y el comienzo de mi vida. Cuando solté el micrófono y me alejé del escenario, sentí como si caminara en cámara lenta. Era extraño, casi surreal. Las personas a mi alrededor parecían distantes, como sombras borrosas de un sueño del que aún no despertaba. Pero estaba despierta. Por primera vez en mi vida, completamente despierta. Sentí la mano de Karen apretando la mía con fuerza. Ella me miraba como si estuviera viendo una versión de mí que nunca había conocido, y quizás era cierto. Tal vez incluso yo estaba conociendo esa versión ahora. Mi madre seguía sentada en la silla del escenario, inmóvil, como si el alma hubiera abandonado su cuerpo. Sus ojos estaban perdidos, sin enfoque. Su rostro, siempre firme y controlado, ahora temblaba de forma incontrolable. Era como si la máscara hubiese sido arrancada con tanta brutalidad que le hubiera desgarrado la piel. Por primera vez, parecía humana. Y completamente destruida. «Ángel, fuiste increíble», susurró Karen a mi lado, intentando contener las lágrimas. Yo no sabía que eras tan fuerte. No respondí, porque no me sentía fuerte. Me sentía libre. Y eso era mucho, muchísimo más grande. La gente comenzó a murmurar. Algunos me miraban con sorpresa. Otros con compasión. Otros, con admiración. Incluso hubo quienes me observaron con respeto, algo que nunca pensé ver en los rostros de adultos que siempre me vieron como la hija callada e invisible de la doctora Margaretti. Percibía todo, pero nada realmente me afectaba. Era como si estuviera fuera del alcance del mundo. Me moví hacia el pasillo y comencé a caminar hacia la salida con Karen a mi lado. Pero antes de llegar a la puerta, escuché la voz que menos quería oír, débil, quebrada, completamente despojada del brillo habitual. «Angélica». Me detuve. No me giré de inmediato. Necesitaba un segundo para decidir si tenía fuerzas para mirarla otra vez. Karen apretó mi mano, casi suplicando que no volviera. Pero yo sabía que tenía que hacerlo. Me giré lentamente. Mi madre estaba de pie, pero parecía más pequeña. Mucho más pequeña. No por la postura, sino por la derrota. Era como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas que aún no caían. Como si tratara desesperadamente de sostener los últimos restos de dignidad. «Por favor», murmuró, dando un paso hacia mí. «Necesitamos hablar». Respiré hondo, sintiendo el aire entrar pesado en mi pecho. «Hablar», repetí, «después de 18 años». Ella parpadeó, como si mis palabras le dolieran físicamente. «Todo lo que hice fue por amor a Karen», dijo, la voz quebrándose. Yo no sabía cómo dividir. Tenía miedo de perderlas a las dos. «No. Nunca tuviste miedo de perderme», respondí, calma pero firme. «Para perder algo, primero tienes que quererlo». «Yo sí quería», dijo ella, un poco más alto. «Es solo que no sabía cómo. Tú eras tan fuerte, tan independiente, tan usada», completé. Ella tragó saliva. El golpe fue directo. «Me equivoqué», admitió. «Sí, me equivoqué como madre. Pero no tenías que hacer esto frente a todo el mundo». Solté una pequeña sonrisa, no sarcástica, sino amarga de comprensión.
Te pasaste mi vida entera destruyéndome en silencio. Yo solo devolví la verdad con la misma intensidad con la que la recibí. Ella cerró los ojos un instante, como si fuera a colapsar. Yo puedo cambiar, insistió. Puedo intentar, si me das una oportunidad. Di un paso atrás. Esperé 18 años por eso, dije. Una disculpa. Un intento. Algo que mostrara que yo era más que una función. Pero solo decidiste intentarlo ahora, cuando lo perdiste todo. Karen puso una mano en mi hombro. Sentí su presencia como un recordatorio de que, incluso en medio de la ruina, no estaba sola. No sé si puedo perdonarte, dije, mirando directamente a los ojos de la mujer que me dio la vida, pero nunca me dio amor. No porque no quiera, sino porque no estoy segura de que haya algo que salvar entre nosotras. Ella finalmente lloró. Las lágrimas cayeron despacio, pesadas, silenciosas. Soy tu madre, repetía, como si intentara convencerse a sí misma. Negué con la cabeza. Biológicamente, sí, pero en todo lo demás, nunca lo intentaste. Ella cayó de rodillas. Literalmente. Frente a mí. Frente a todos. Y sentí algo nuevo. Pena. Una pena profunda, pero insuficiente para reescribir el pasado. Me incliné un poco, lo justo para que escuchara cada palabra. No quiero destruirte como persona, susurré. Solo quiero liberarme del peso de cargar una historia que nunca fue mi culpa. Ella levantó el rostro, desesperada. ¿Qué quieres que haga? Respiré hondo. Que asumas responsabilidad. Por primera vez. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que no respondería. Pero entonces, con la voz más débil que le había escuchado nunca, dijo: Yo hice todo eso. Lo hice. Y, lo siento. No por mí, corregí. Por ti. Ella frunció el ceño, confundida. Y entonces entendió. Yo ya no cargaba su peso. Ahora era ella quien cargaba el suyo. Me enderecé de nuevo y dije: voy a vivir mi vida. Una vida que no esté definida por lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Ella estiró la mano hacia mí, como si intentara detenerme. Por favor, no me dejes sola. La frase atravesó mi pecho por completo. Ella dejó de ser la mujer fría, para convertirse en un ser humano roto. Pero aún así, he estado sola toda mi vida, respondí. Ahora es tu turno de sentir un poco de lo que yo sentí. Me di vuelta y caminé hacia la salida con Karen. Con cada paso, sentí algo alejándose de mí. La culpa. La necesidad. El miedo. El dolor de no ser amada. Era como quitar cadenas antiguas que ni sabía que me apretaban tanto. Cuando salí del auditorio, el aire fresco golpeó mi rostro, y sentí una ola de libertad que casi me hizo llorar, pero esta vez, no de dolor. De alivio. Karen me abrazó fuerte, apoyando el rostro en mi hombro. Acabas de cambiar nuestra historia, dijo. La tuya. Y la mía. Sonreí, mientras una lágrima caliente caía. Ahora empieza mi vida, Karen. La verdadera. Y en ese momento entendí algo profundo. No solo había expuesto a mi madre. Había renacido. Una vida entera siendo usada como un instrumento. Y ahora, por primera vez, era autora. Autora de mi historia. Autora de mi libertad. Autora de un futuro donde no era un accidente planeado, ni un procedimiento médico, ni una sombra. Era yo. Y nada, ni siquiera la mujer que me dio la vida, podía quitarme eso. La caída de mi madre fue rápida. Perdió el cargo en el comité. Fue suspendida del hospital temporalmente. Después, de forma permanente. Sus colegas se alejaron. Su nombre se convirtió en sinónimo de conducta antiética. Y, en lugar de orgullo, sentí algo mucho más profundo. Cerradura. No felicidad por su caída, sino paz al ver, finalmente, la verdad reconocida. Pero la humillación pública no fue el final. Aún quedaba la parte más difícil. ¿Qué hacer con ella cuando todo terminara? Unas semanas después del escándalo, ella nos llamó para una conversación en casa. Yo casi me negué, pero Karen insistió en ir. Creía que tal vez era la última oportunidad de que algo quedara en pie. Entré a la sala y encontré a mi madre sentada en el sofá,
completamente diferente a la mujer de antes. El moño perfecto había sido reemplazado por una coleta mal hecha. No llevaba maquillaje. Los ojos hinchados. La postura, rota. Me miró como alguien que no sabía ni por dónde empezar. Estoy arruinada, dijo sin rodeos. Lo que pasó, lo que tú hiciste, destruyó mi carrera. No destruí nada, respondí, sentándome en el sillón frente a ella. Solo expuse lo que estaba escondido. Ella respiró hondo, temblando. Lo sé. Y eso es lo que más duele. Fue la primera vez que escuché sinceridad en su voz. Una sinceridad torcida, pero real. Hice todo mal, continuó. Y no sé cómo arreglar nada ahora. No puedes, respondí sin crueldad. El pasado no tiene botón de reinicio. Ella me miró, desesperada. Quiero intentar ser tu madre, Angélica. Bajé la mirada, sintiendo una punzada en el pecho. Lo que quise escuchar durante toda mi vida, finalmente salía de su boca. Tarde. Pero aún así, dolía. Esperé 18 años por esto, dije en voz baja. Tuviste todas las oportunidades de intentarlo antes de que el mundo entero supiera quién eras realmente. Ella lloró. Y no el llanto teatral, silencioso, que usaba para manipular situaciones. Lloró como alguien que realmente lo había perdido todo. No sé cómo amarte, admitió. Esas palabras atravesaron mi pecho. Pero no como heridas abiertas, sino como cicatrices antiguas, finalmente nombradas. Lo sé, respondí. ¿Puedes perdonarme?, preguntó, con la voz hecha pedazos. Pensé durante un largo rato. Karen esperaba en silencio. La casa entera parecía escuchar. Perdonarte, quizá algún día, dije finalmente. Olvidar, nunca. Y convivir de nuevo, solo si hay verdad. Ella asintió mientras lloraba más fuerte. No quiero perderlas. Respiré hondo. Ya nos perdiste. Pero eso no significa que no puedas construir algo nuevo, siempre que no esperes que yo vuelva a ser la hija que aceptaba migajas. Ella cerró los ojos, absorbiendo esas palabras como quien recibe una sentencia justa. Me levanté. Y ella se encogió ligeramente, como si temiera que me fuera para siempre en ese mismo instante. Si de verdad quieres intentarlo, dije, el primer paso es buscar ayuda. Terapia. Honestidad. Reconstrucción. No por nosotras. Por ti. Ella asintió despacio. Voy a intentarlo. Por primera vez. Le creí. Salí de la sala con Karen a mi lado. Y cuando llegamos al pasillo, ella tomó mi mano. Dijiste todo con tanta fuerza, Ángel. No fui fuerte, respondí. Fui verdadera. Y tal vez, eso era lo que necesitaba ser desde el inicio. Los meses siguientes cambiaron mi vida más de lo que imaginaba. Recibí la confirmación de las 5 universidades. Harvard me llamó para una entrevista exclusiva. La prensa quería mi historia. Psicólogos, investigadores, grupos de apoyo me contactaron para entender el impacto de ser concebida como una niña salvadora. Pude haberme convertido en un estandarte de dolor. Pero elegí convertirme en un estandarte de renacimiento. Karen y yo nos volvimos inseparables. Ella comenzó a acompañarme a las entrevistas. Me habló de traumas que nunca había confesado, de presiones que su enfermedad provocó, del miedo de que yo la odiara algún día. Jamás podría odiarte, le dije una noche, abrazándola. Tú fuiste la única persona que me amó en esta casa. Ella lloró, pero no de tristeza, de alivio. Y acerca de mi madre. Ella comenzó terapia. Renunció a todos sus cargos públicos. Pidió disculpas a personas que ni siquiera imaginaban sus errores. Intentó, poco a poco, reconstruir su vida. La vi fallar varias veces. La vi intentarlo otras. Y entendí que tal vez, el perdón no es un momento, sino un proceso. No olvidé. No justifico. No minimizo lo que ocurrió. Pero hoy, puedo respirar sin sentir que la llevo conmigo por dentro. Finalmente entendí la moraleja de mi historia. No porque alguien te dé la vida tiene derecho a controlar cómo la vives. Y no porque alguien te negó amor tú debes negarte amor a ti misma. Yo soy Angélica. Y finalmente existo por mí. Si llegaste hasta aquí conmigo,
quiero invitarte a algo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál fue tu momento de quiebre? ¿Cuándo descubriste que merecías más? Tu historia importa. Tu voz importa. Y tú mereces ser protagonista, nunca herramienta, de tu propia vida.